Los primeros 5 episodios de mi podcast Reality Shock ya están disponibles de forma exclusiva en Podimo. Entra en el link y descubre todo lo que tienes que saber sobre el lado oscuro de las caricaturas, el cosplay, los reality shows, los parques de diversiones y todos esos trabajos soñados. Hace pocos días estaba tranquilamente haciendo mis cosas, y por hacer mis cosas me refiero a que estaba saliendo de ver Moana 2 del cine y había perdido absolutamente mi fe en la humanidad. Cuando me topé con la noticia de que acaban de pasar 10 años de la muerte de Chespirito. Sí, 10 años. Chespirito murió el 28 de noviembre de 2014. Y así como ustedes, yo estoy igual de sorprendido. Los medios se dedicaron a hablar del fallecimiento de Silvia Pinal, una de las últimas divas del cine de oro mexicano, la cual también falleció el 28 de noviembre de este mismo año. Pero no se habló de Chespirito de forma masiva, y tampoco se hizo lo mismo el año pasado cuando El Chavo del Ocho había cumplido 50 años al aire. Las cuentas oficiales de Chespirito hicieron un mensaje muy simple en redes, y también con el paso de los días le dedicaron más tiempo al lanzamiento del tequila oficial del Chavo y también al lanzamiento de los productos navideños del Chapulín Colorado. La única persona que hizo algo póstumo fue Florinda Mesa, con un mensaje emotivo sobre lo que sentía al no tener por una década a Roberto Gómez Bolaños a su lado. En otros lados del continente han aparecido cosas inéditas, como una entrevista hecha a Chespirito y a su equipo por parte de un noticiero chileno, o la mítica entrevista del experto en Chespirito en Colombia. ¿Cómo no dedicarle el trabajo a una persona que marcó mi vida? Toda la vida fui muy fanático de sus comedias, me marcó muchísimo todo lo que él pudo aportar a mi vida y por supuesto a todo el continente. Y en el momento de buscar un trabajo de grado, pues qué mejor que hacerlo de algo que realmente pueda aportarle y de cierta manera mostrar la obra importante de Roberto Gómez Bolaños analizada desde muchos frentes. Pero la apatía de la población mexicana no ha faltado. En internet es muy común encontrar este tipo de memes, en los que hablan sobre cómo México tiene una especie de desprecio hacia Chespirito y hacia el Chavo del Ocho, lo cual me orilló a hacer este video. ¿Qué tan cierto es el hecho de que los mexicanos no quieren a Chespirito? ¿Por qué en toda Latinoamérica sus shows son un enorme éxito y en México solamente es algo que está ahí? Es raro ver que solo en las plazas de artesanías llenas de turistas puedes encontrar artículos del Chavo. La Chavotienda está ahí, existe, pero pues no hay tantas sucursales de ella. Cierto, hablando de artículos, ¿qué día es eso? Estamos a 2 semanas de Navidad y no tengo los regalos. No tengo absolutamente nada. Estoy como el propio Chavo del Ocho, a nada de vivir en un barril. No he comprado los regalos y aparte al mismo tiempo me gasté todo el dinero en consentir a este perrito y a este gatito y... ¿Qué puedo hacer? Cierto, tengo mi Plata Card, que me da 15% de cashback y que al mismo tiempo también me da 2 meses para pagarla. Ojo, sin intereses, así que puedo comprar todos los regalos de Navidad. ¿Has querido comprar un regalo maravilloso para esa personita especial, pero pues no has podido porque tu tarjeta tiene un límite bajísimo? Bueno, PlataCard tiene un límite de hasta 200,000 pesos. En el link de la descripción puedes aplicar para tu propia PlataCard, sin anualidad de por vida. Y aquí viene lo mejor, damas y caballeros, porque si pides tu PlataCard en el link que está en la descripción, automáticamente estás participando para ganar un iPhone 16. Pero date prisa porque esta promo acaba el 15 de diciembre. Haz clic ahora, pide tu PlataCard y disfruta estas fiestas sin ningún tipo de estrés. Yo ya estoy listo. ¿Tú lo estás? Ahora sí, vamos a continuar con este video. Durante todo 2024, el Museo Franz Mayer recibió cientos de visitantes por día gracias a una exhibición temporal, la exposición de 31 minutos. Originalmente la expo estaba programada del 20 de junio al 29 de septiembre, pero el éxito fue tal que decidieron expandir la fecha varios meses más,
hasta el 12 de enero de 2025. Vamos, miren, acaba de pasar el Día de Muertos en México e hicieron un evento temático de 31 minutos y el Día de Muertos en el museo. La relación entre 31 minutos y México es enorme porque hemos tenido conciertos, experiencias, obras de teatro, estuvieron en el Vive Latino, uno de los festivales musicales más importantes de todos, y ese museo solamente es la cereza del pastel. Y todo esto es curioso porque 31 minutos tiene el éxito en México que Grupo Chespirito quisiera tener. ustedes, amigos de Latinoamérica que no han visitado México, no lo saben, pero se los digo de una vez. En México no existe un museo o una exhibición dedicada a Chespirito o al Chavo del Ocho. Varios guías de turistas en México han hablado de cómo personas tanto sudamericanas como centroamericanas se les acercan para preguntarles si conocen la ubicación de la vecindad del Chavo o dónde está el museo de Chespirito, para inmediatamente decepcionarse al saber que no existe, que la vecindad en realidad es un set que se puede desmontar y que lo más cercano a eso son pequeñas locaciones limitadas que son patrocinadas por otras marcas que recrean la experiencia de Chespirito pero han cerrado de forma drástica. Una de ellas fue el restaurante Chanfle y Recontra Chanfle, el cual se encontraba en Plaza Satélite y tenía un menú temático y mercancía oficial de Chespirito. Inaugurado en 2019, el restaurante contaba con una recreación del set original del Chavo del Ocho, fotografías y trajes originales usados por Chespirito y el cast en las grabaciones de los shows, y un menú conceptual inspirado en los personajes, una juguería enfocada en la popis, las clásicas tortas de jamón del Chavo del Ocho, los churros de Doña Florinda, quesadillas y gorditas basadas en ñoño y una cervecería dedicada a Don Ramón. ¡Salud! Vamos, hay un área de fiestas infantiles con muchos juegos tipo Record, Cholis o Chuck E. Cheese para que los niños celebraran una fiesta de cumpleaños temática del Chavo y... ¡oh, por Dios! Esa botarga no tiene alma. A pesar de que el restaurante, honestamente, es lindo, terminó cerrando en septiembre de este año. La razón de forma oficial es desconocida, pero podemos ver en las reseñas y videos de YouTube que Chanfle y Recontra Chanfle estaba vacío la mayor parte del tiempo. El hecho de que estuvo clausurado la mayor parte de 2020 y 2021 por el COVID no ayudó en nada. Los locatarios ahora invitan a las personas a que vayan a su otro emprendimiento, las tortas del Chavo. Una dark kitchen que prepara tortas temáticas del Chavo del Ocho, pero tampoco ha tenido el éxito esperado y las reseñas tampoco lo ayudan. Las oficinas de Grupo Chespirito no están abiertas al público y es complicado encontrar la dirección, y la página web de la Fundación de Chespirito está en una especie de construcción eterna. Si uno quiere entrar a ver las cosas que hay en la Fundación de Chespirito o en Grupo Chespirito, pues uno tiene que llamar al número de la fundación y hacer una cita programada y al mismo tiempo esperar a que aprueben esa cita. Se han tratado de hacer otro tipo de experiencias como la exposición inmersiva que utilizó realidad virtual de la vecindad del Chavo en el Pepsi Center World Trade Center, pero tampoco tuvieron éxito. Lo sabes cuando miras estos avatares y te das cuenta de que se ven raros. La propia gente que iba a la experiencia solía decir que no se sentía algo normal esto. Para colmo, esto fue lo que se hizo por parte de Grupo Chespirito para celebrar los 50 años del Chavo del Ocho. Eso, y recordemos, el Chavo NFT e Historias del Ocho, ¡sí! Los proyectos que todos quieren tener. En el resto de la República los homenajes a Chespirito son escasos. Hay un monumento dedicado a él en Cancún, claro, lugar donde Chespirito pasó sus últimos años, pero el busto está oxidado y abandonado. Ok, Chespirito está en los diferentes museos de cera del país y ya, pero en otras partes del mundo como en Córdoba en Argentina y Cali en Colombia podemos hallar cosas como las que ven en pantalla. Roberto Gómez Bolaños quería tener su propio museo en Cancún, la ciudad donde falleció, con la idea de tener una recreación de todo el set, pero los vecinos de la colonia empezaron a protestar contra este proyecto, con letreros en las puertas de los inmuebles que decían "No al Museo de Chespirito", con el argumento de que el caos vial sería enorme para los vecinos y aparte de que se iban a encontrar con vendedores ambulantes. Y al final el museo nunca se realizó, ni en Cancún ni en la Ciudad de México. Esperen, ¿saben dónde sí hubo una exposición y un museo de Chespirito? En Brasil, Sao Paulo para ser exacto. Chávez, a Exposição, no sé portugués, perdónenme. Es un recorrido de 30 minutos y museo dedicado a la memoria de Chespirito. Hay réplicas, figuras tamaño real de los actores y también una colección masiva de los props y vestuarios de las series de Chespirito. A pesar de ser una exposición temporal, vendió más de 200,000 boletos, razón por la cual sigue teniendo fechas en Brasil. Sí, los productos y experiencias de Chespirito habrán sido fracasos monumentales en México, claro, pero Brasil tiene sus propias experiencias
exclusividades como el juego de mesa oficial del Chapulín Colorado o también estos bonitos juguetes que aparecen en un montón de tiendas departamentales de Brasil. Me cuesta mucho trabajo creer que el juego del Chapulín se llama Pancho ya quité la vela. El Chavo en Brasil tiene el mismo éxito que 31 minutos en México, pero a diferencia de 31 minutos, el Chavo sí es odiado o despreciado en su país de origen. Como dije al inicio del video, los memes de México odiando al Chavo o solamente siendo apáticos con el Chavo son pan de todos los días, pero no son nuevos. Son algo que lleva años y años de forma pegada al discurso en redes sociales, pero no como memes, sino como anécdotas históricas. En 2021, el estandopero Carlos Vallarta se metió en el ojo del huracán latinoamericano cuando expresó en artículos de opinión y entrevistas que Chespirito era un mal cómico, y en sus palabras era lo peor que le había pasado a la comedia mexicana. Al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Y qué bueno que... Bueno, yo al menos en mi casa, si algo no le dejo ver a mi hijo es esa pendejada, la neta. Vallarta da a entender en sus declaraciones, artículos de opinión y entrevistas que pues Chespirito era el comediante favorito de las dictaduras latinoamericanas. Y eso tristemente es cierto, a medias. Chespirito se presentó en 1977 en el Estadio Nacional de Chile cuando se vivía la dictadura de Augusto Pinochet. 4 años antes, en ese mismo estadio, miles de hombres simpatizantes de Salvador Allende fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas de todo tipo. Chespirito, en sus memorias, comentó que tanto él como los actores y actrices de El Chavo del Ocho no tenían conocimiento de que el Estadio Nacional de Chile había servido como campo de concentración años atrás. Es correcto, no estamos obligados a conocer la historia entera del país del cual estamos visitando. Oh, espera. También dijo que de todos modos hubiera asistido si lo hubiera sabido. ¡Au! Sí, Chespirito, políticamente hablando, en México era un personaje sumamente cuestionable. Se sabía que su tío era el expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien, si no lo conocen, fue uno de los principales responsables de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. En la que el ejército mexicano abrió fuego contra un grupo de 10,000 estudiantes universitarios, maestros y padres de familia reunidos en la Plaza de las Tres Culturas, quienes protestaban contra el autoritarismo que se vivía en ese entonces en México, pidiendo la autonomía de las universidades. La represión en México estaba en un máximo nivel en ese entonces. El gobierno mexicano ejercía una fuerte censura contra los medios de comunicación masivos, tanto nacionales como extranjeros, para así evitar una mala imagen internacional, considerando que en poco tiempo iban a ser las Olimpiadas. Habitualmente el ejército irrumpía en las universidades y también utilizaban la fuerza bruta para resolver los conflictos entre universitarios o para castigar a trabajadores que se querían ir a huelga. Y se volvió en cierto aspecto común que varios de los estudiantes que eran intervenidos por el ejército dentro de la universidad terminaban asesinados con acusaciones de pertenecer a pandillas o a los porros. El gobierno mexicano en ese entonces trató de cubrir la masacre acusando a los manifestantes de ser comunistas y de querer desestabilizar al gobierno, pero eso no excusó el hecho de que hirieron y asesinaron no solo a manifestantes, sino también a periodistas, a transeúntes que no sabían qué sucedía y a habitantes del complejo de Tlatelolco que estaba al lado de la Plaza de las Tres Culturas, y ellos vieron en carne propia cómo en sus casas irrumpía el ejército y rafagueaba a las familias buscando a algún estudiante revoltoso. Sí, sé que esto acaba de dar como una especie de giro bastante turbio, pero escuchen con atención, porque Chespirito, en sus memorias y también en varias entrevistas que dio, reconoció a Díaz Ordaz como uno de los mejores presidentes que han existido en la historia de México. Mencionó que antes del 68 fue el mejor presidente de todos. Y esa declaración específicamente caló en lo más profundo de la sociedad mexicana. Porque no solo la matanza del 68 fue repudiada de forma unilateral por todos los sectores políticos tanto de izquierda como de derecha a través de los años, sino que los años de represión del gobierno de Díaz Ordaz sumieron al país en una especie de terror y temor a la libre expresión. Chespirito tranquilamente no sufrió de esas amenazas contra la libertad de expresión, y sus opiniones sobre Díaz Ordaz eran una especie de herida para la ciudadanía mexicana. Conforme avanzaron las décadas, se hicieron públicas las opiniones políticas de Roberto Gómez Bolaños, quien abiertamente hacía spots a favor de políticos mexicanos de su simpatía, pertenecientes al PRI y al PAN, partidos políticos que para ese entonces tenían el repudio de la sociedad mexicana. Y sobre todo, también se convirtió en un vocero de Televisa.
apoyando a la televisora en cualquier decisión controversial que tuviera. Si Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, era un soldado del PRI, Chespirito fue uno de sus mejores sargentos. Esta frase fue popularizada por varios periodistas, y es que Televisa le dio una oportunidad a Chespirito, después del cierre del Canal 8, para seguir emitiendo sus programas, y también le dio oportunidades para hacer cine, con películas como Charrito, El Chanfle y Don Ratón y Don Ratero. Y Azcárraga Milmo también era una figura controversial y odiada. En entrevista llegó a decir lo siguiente: México es un país de clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta, los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. La televisión comercial es para enajenar a los jodidos y la televisión no pretende otra cosa más que incorporar a los pobres a la sociedad de consumo, pero no pretende sacarlos de la pobreza. Es un gran negocio vender espectáculo para los pobres y a cambio garantizar al sistema la sumisión de los jodidos. ¿Cuál era el programa más popular en el Televisa de Azcárraga? El Chavo, El Chapulín y los demás programas de Chespirito. Poco a poco él se convirtió en una especie de figura que aparecía solamente para recordar a la gente en caso de un problema social o un problema político que todo estaba bien y que Televisa y el gobierno eran aliados. Sin querer queriendo, creó un personaje que para algunos romantizaba la pobreza y para otros iba de acuerdo a la perfección con la visión de Azcárraga: nunca saldrás de jodido. Al llegar el nuevo milenio, Chespirito no dejó de involucrarse en la política, ahora apareciendo en spots apoyando a los candidatos del PAN, haciendo anuncios televisivos en contra del aborto y vanagloriándose en redes y libros de jamás arrepentirse de su voto. Así se mantuvo hasta su muerte, cosa que curiosamente nunca se vio que hicieran Carlos Villagrán o María Antonieta de las Nieves o sobre todo Ramón Valdés. Ya saben el dicho, amigos: si juegas con fuego, o mejor dicho, con política, te quemas. Carlos Villagrán, si bien trató de incursionar a la política como candidato independiente en 2021, se retiró haciendo gala con un interesante discurso. Cuando sienten que tienen poder, los políticos llegan a distorsionar y corromper sus funciones. Como ciudadano seguiré comprometido a poner mi grano de arena en la sociedad, haciendo lo que mejor sé hacer: brindar alegría a los corazones de tanta gente. A diferencia de Chespirito, el público mexicano no tiene una especie de desagrado contra los personajes de Kiko o la Chilindrina o contra Don Ramón. De hecho, se les cita mucho y se les aprecia bastante. Al parecer, el problema no es el Chavo, es el propio Chespirito. Es Roberto Gómez Bolaños el problema. Y si tú no eras un afín a la política, bueno, entonces eras afín a otra cosa, a otro tipo de contenidos. Eras afín a la situación que le hizo pasar Chespirito a sus colegas. Tras el éxito de los programas de televisión, se conoce que Chespirito entró en conflicto con Carlos Villagrán y con María Antonieta de las Nieves por los derechos de los personajes, pues existía una especie de riña profesional para saber de quién era el éxito, del escritor o de los actores. Chespirito les había puesto el nombre, pero Villagrán y de las Nieves habían dado esos toques humorísticos que tanto le gustaban a la gente. Kiko era más famoso que el propio Chavo, al igual que la Chilindrina, y ni hablemos de Don Ramón. Ramón Valdés, por ejemplo, por años fue reconocido como el verdadero emblema del Chavo del Ocho. Carlos Villagrán, en entrevista, comentó varias veces de que el egoísmo, los celos y al mismo tiempo la envidia hicieron que todo el éxito del Chavo del Ocho colapsara, hasta que poco a poco se destruyó por completo. El show había iniciado en 1970, pero en 1977 Chespirito les hizo firmar un papel a todos los miembros del cast mencionando que los personajes eran para siempre de él, a pesar de que ya les había comentado anteriormente de que podían hacer lo que quisieran con los personajes. Eso llevó a la renuncia de Carlos Villagrán de El Chavo en 1978. Pero Roberto Gómez Bolaños, con el apoyo de la televisora, vio esto como una especie de traición a los ideales. Azcárraga llamó a Villagrán en un punto y le pidió que hiciera otro proyecto con él como protagonista, pero supervisado por Chespirito. Al negarse por estas diferencias creativas, Azcárraga decidió vetar a Carlos a nivel continental. Y si una televisora de América Latina se atrevía a contratar a Carlos Villagrán, entonces esa televisora recibiría el castigo absoluto de Televisa, porque Televisa no le permitiría a esa televisora recibir las emisiones del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado y mucho menos de las telenovelas que emitía. Según Carlos, Chespirito lo saboteó artísticamente, buscando dejarlo sin empleo.
Carlos Villagrán emigró a Venezuela en 1981 para hacer otros shows de televisión como Federico y cambió el nombre del personaje a Kiko con K, junto con Ramón Valdés, quien acompañó a Carlos muchas veces en otros shows en solidaridad por la injusticia, pero no fue el único que recibió este trato injusto. María Antonieta de las Nieves se quedó trabajando con Chespirito hasta los 90 y en los 80 lanzó un proyecto titulado La Familia de las Nieves, un piloto en el que supuestamente interpretaría a una familia ficticia, actuando como la protagonista, la abuela, dos hermanos gemelos y la conciencia de los niños. Pero al final este show fue saboteado por el propio Chespirito, quien tenía una línea directa con la televisora. María Antonieta solo tenía la Chilindrina y decidió sacar provecho de eso. De las Nieves y Bolaños mantuvieron una disputa legal que se mantuvo años y años y años, 11 para ser exacto, hasta que los derechos del personaje de la Chilindrina pasaron a ser de María Antonieta de las Nieves. Pero en toda esta batalla legal hubo amenazas de por medio por parte de los hijos del comediante, intentos de chantaje para que ella renunciara a los derechos de la Chilindrina y muchas otras tretas y estratagemas más. Chespirito, utilizando toda la fuerza legal y al mismo tiempo mediática de Televisa, buscó dejar sin regalías y sin empleo a María Antonieta de las Nieves por un largo tiempo. Todas esas noticias, sumadas a la accidentada relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa, fueron detalladas a fondo en las televisoras y noticieros mexicanos. Pero en ese entonces, Televisa ya no era un monopolio. Su competencia, Televisión Azteca, le dio cobertura al resto de actores del cast, desde María Antonieta hasta Rubén Aguirre. La imagen de Chespirito poco a poco se deterioró para el público. No era ese hombre bondadoso y amable, tan genio, tan grande, que solo quería hacer reír a la gente. Terminó siendo un hombre aguerrido y peleonero con sus personajes. Un hombre egocéntrico, el cual falleció sin hacer las paces con Carlos Villagrán y con María Antonieta de las Nieves, por más veces que ellos lo estuvieron buscando. No hubo pleitazo porque él nunca creyó en mi registro. Pero cada vez que yo quería hacer un programa, te voy a decir a mi mamá. No, mejor esa vieja ya no. ya no nos juntamos con ella. Está cuidando al otro que, pues no sé, ya. ¿Cómo no va a ser poderoso la persona que ha tenido el programa de mayor éxito en toda la televisión latinoamericana? El público mexicano que no conocía esa faceta de Chespirito lo dejó de vanagloriar. La repetición de sus programas hasta el hartazgo, las polémicas con los actores, la situación con Florinda Mesa, las formas tan desesperadas del grupo Chespirito de lucrar con los nombres de los personajes y hacer proyectos como el Chavo Baby o el Chavo NFT y muchas otras cosas más que salieron a lo largo de los años, hicieron que la relación entre el público mexicano y Chespirito fuese uno de aceptación y olvido en lugar de uno de amor y gloria, como el que sucede con el Chavo y Argentina o el Chavo y Brasil. Ahora bien, con el temor de que me digan ¡ah, pinche mamón! Su servidor, el tipo que hace este video, no es fanático de Chespirito. Hace varios años lo llegué a comentar en redes. No me gusta el Chavo. Sus chistes se me hacen, como lo comenta Carlos Vallarta en momentos, burdos, repetitivos, simplones. No me dan risa. Solo pocos se salvan, como el de Miss Universo o Mejor hubiéramos ido a ver el chanfle. En mi casa, mi mamá me prohibía ver el Chavo, pero curiosamente no me prohibía ver Ren y Stimpy o La vida moderna de Rocco. Mi abuela tampoco era fan de su comedia. Estuviera yo en mi casa con mi familia, o estuviera en casas de amigos, o estuviera en cualquier otro lugar público con una televisión, la gente cambiaba de canal. Solamente en restaurantes he llegado a ver que ponen el Chavo y no le cambian al canal. Pero también he podido llegar a notar que es mucho más disfrutable el Chapulín Colorado que el propio Chavo del Ocho. Que lo más rescatable del Chavo es el personaje de Don Ramón, y Ramón Valdés se partió la espalda de tanto cargar con el Chavo. Muchos podrán hablar de lo mucho que aborrecen el show, pero a Don Ramón nadie lo toca. Porque en México, Don Ramón es un ícono, es un ídolo, y es la representación del personaje imperfecto perfecto. Queremos a Don Ramón. Lo que representa, lo que es, lo que hace. Eso es Don Ramón para México. Yo les he preguntado a ustedes en redes sociales su opinión de este tema y algunos de ustedes comentaron de forma interesante. Hay gente que menciona que sin Kiko y Don Ramón la serie no tiene alma. Hay gente que banca a Chespirito hasta la muerte, y hay gente que menciona que no tenían una opinión en pro o en contra del Chavo, hasta que spamearon a morir el Chavo animado cada hora todos los días y ahora están en una cruzada para destruir a Chespirito y a todos sus productos. Actualmente el grupo Chespirito ha intentado incursionar a otro tipo de mercados con varios productos gastronómicos del Chavo, pero tampoco han tenido esa aceptación deseada. Como la línea de chile en polvo se me chispoteó.
la cual está abandonada y en redes postea una vez al año. Pero no todo está perdido, amigos, porque las múltiples colaboraciones de los personajes de Roberto Gómez Bolaños con varias marcas como Killer Quake, Amazon, Sabritas, Turibus, Fall Guys, Samsung y Fortnite han sido más que exitosas, en México y en Latinoamérica. Algunas, como la de Samsung, fueron más de Brasil que de México. Otras, como la de Killer Quake, buscan llevar la imagen del chavo a los memes modernos. Y otras, como la de VIX... Ay, mejor no hablar de VIX. El próximo año se estrenará la bioserie de Chespirito y es una moneda al aire muy riesgosa. ¿Cómo se atreverán a tocar la imagen de Roberto Gómez Bolaños? ¿La serie estará enfocada desde la percepción del público latinoamericano o desde el público mexicano? ¿Tocarán los temas de los cuales he estado hablando en este video? No lo sabemos, pero amigos mexicanos, esta es una pregunta para ustedes. Si yo les diera a elegir entre El Chavo del 8 y 31 minutos, ¿cuál elegirían? Gracias por ver este video de La Zona Cero. Los invito a seguirme en mis redes sociales, @LZoficial en todas las redes posibles y al mismo tiempo seguirme en La Zona 1, La Zona 2 y no perderse Reality Shock exclusivamente en Podimo. Nos vemos en el siguiente video y recuerden comentar, compartir y darle like a este videazo. Nos vemos pronto en el siguiente video.